¿Por qué crees que tiene el rechazo que tiene? Yo creo que no lo pensaron bien en cuanto al planeamiento, o por lo menos algo que vas a probar por primera vez y le estás quitando, yo creo que eso crea un rechazo inmediato. Solo 2.115 unidades del Dodge Charger eléctrico, el Daytona, fueron vendidos durante sus primeros 3 meses de vida. ¡Un desastre! Sin embargo, no todo está perdido, porque a partir de 2025 han habido cambios significativos, no solo en Dodge, sino también en Stellantis, para acomodarse más a las necesidades de los consumidores, sin alejarse por completo de la electrificación. Ahora te cuento más. Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora tenemos oportunidad de probar a este. Este es el Dodge Charger Daytona Scat Pack 4 puertas 2026. Vamos a ver. Pero antes te voy a contar rápidamente qué está pasando con Dodge, con Stellantis. Vámonos a regresar a diciembre de 2024. Carlos Tavares, presidente de Stellantis, renuncia o lo renuncia. ¿Por qué renuncia? Por el desempeño de la empresa en los últimos años. Él no es un presidente nuevo, ¿eh? Ha estado desde que se formó Stellantis, así que lleva un buen tiempo ahí. Sin embargo, las ventas no están al nivel que se espera. ¿Por qué? Y esto es pura especulación, mi intuición y en base a lo que yo entiendo. Existe una tendencia no solo en la industria automotriz, sino en las industrias en general, por lo menos aquí en los Estados Unidos, donde los presidentes están siendo bonificados, premiados a final de año por el rendimiento de la empresa, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿el rendimiento a qué se refiere? Se trata del nivel de ventas, la calidad de trabajo o de ambiente para los trabajadores, la calidad de los productos. Están siendo bonificados con millones de dólares por el valor de las acciones al final de año. Eso quiere decir que en vez de estar concentrados en el interés del mercado, de sus trabajadores, del producto, están solo pensando en cómo hacen para aumentar el valor de las acciones. Y para eso tienen que haber sacrificios. Ahora, en el caso de Stellantis, con Tavares, él decidió cancelar varios productos, como Dodge Charger, Challenger, SRTs, los grandes motores V8, todo eso. No solo eso, Jeep dejó de fabricar el modelo de Wrangler más vendido para reemplazarlo por híbridos enchufables, ¿cierto? Ok. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos los fabricantes son penalizados por el gobierno federal cuando producen demasiados productos que consumen mucha gasolina o generan muchas emisiones. Y cuando digo penalizados, tienen que pagar. Eso afecta directamente el valor de las acciones. Y por otro lado, tenemos a Tesla, por ejemplo, que solo fabrican vehículos eléctricos. El gobierno federal, en vez de cobrarles, les da bonos. ¿Y Tesla qué hace? Los vende a otros fabricantes como Stellantis. Entonces es un círculo vicioso que ocurre ahí. Mi intuición me dice que Tavares dijo, vamos a cortar con todos estos productos que consumen mucha gasolina y generan muchas emisiones para tener que dejar de pagar. Eso va a llevar a que las acciones aumenten. Pero no considero que el mercado, que es rey, iba a tener un problema con eso. Nuevamente, eso es mi intuición, no es la versión oficial. Una vez que sale Tavares en diciembre de 2024, le toma unos meses a Stellantis para conseguir a alguien que lo reemplace. Decidieron por el expresidente de Jeep, Antonio Filosa, con mucha experiencia y con muy buena reputación por haber llevado a Jeep al nivel que está ahora. ¿Y qué hizo Filosa? Agarró el teléfono y llamó a su amigo Tim Kuniskis, que es el expresidente de Dodge SRT, el responsable por haber llevado a SRT y a Dodge al nivel que nos ha encantado. Los grandes motores V8, Hellcats, Red-Eyes, Demons. Él es el hombre. Le dijo, hermano, necesito que salgas de tu retiro y vengas a encargarte de la operación de los Estados. Yo me lo imagino a Tim recibiendo la llamada en la playa, tomando sus margaritas, diciendo, por fin me puedo retirar. ¿Te imaginas la oferta que le deben haber hecho para haber aceptado eso? Así que ahora estamos acá en una situación donde han desarrollado estos vehículos eléctricos, miles de millones de dólares invertidos, pero ya estamos viendo que están aflojando un poco hacia el lado de los motores a combustión, porque además están ofreciendo esta versión eléctrica del Dodge Charger, están ofreciendo una versión con motor 6 cilindros en línea twin turbo, así que lo más probable es que a partir de ahora veamos a un Charger y Challenger, los muscle cars de Dodge, diversificados con trenes de potencia de diferente tipo. Y esa me parece una buena decisión porque lo hemos visto en diferentes productos, como por ejemplo Corvette. Creo que es el ejemplo perfecto. Ellos sí que han diversificado. Tienen los motores a combustión regulares, tienen los híbridos de alto desempeño. Evidentemente, siendo un carro eléctrico no tiene un motor a combustión, así que debajo del capó tenemos un espacio útil de carga, limitado pero útil. Una cosa interesante en ese carro es que nos permite ver el motor eléctrico delantero. Trae dos motores, uno al frente, el que estamos viendo, y otro atrás, en el eje posterior. Ambos son mellizos.
generan la misma potencia. En total, la potencia combinada entre los dos motores puede producir hasta 670 caballos, 500 kilovatios. En cuestiones de torque, 627 libras-pie, 850 Nm. La batería, que está alojada en el piso del carro, es de 93.9 kWh, 400 voltios. En cuanto a la recarga de la batería, esta te puede dar un rango total de 241 millas, 386 kilómetros. En cuanto a la recarga, utilizando un cargador nivel 2, es decir, 220 voltios, entre 5 y 80% en 6.8 horas, entre 20 y 80% 5.4 horas, de 0 a 100, 10 horas. Altura, 59 pulgadas, 1.5 metros. Ancho total, 84.3 pulgadas, 2.1 metros. Distancia con el piso, 5.6 pulgadas, 14.2 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, cámara de video, tenemos el radar aquí, sistema de cruise control activo. Su capó, bellísimo. Vemos que la línea que define su músculo en el centro empieza en la base del pilar A, hace un par de curvas y se conecta directamente con el alerón delantero. Esto va a estar disponible solo en la versión eléctrica. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de una parrilla tradicional para llevar aire frío hacia el motor. La única parrilla que tiene es la baja, funcional. Una cosa que me decepcionó un poco fue que aquí en la esquina tiene estos túneles de aire verticales, los que vendrían a ser las cortinas. No son funcionales. Este alerón viene inspirado de los Chargers que corrían en Daytona hace mucho tiempo. Sin embargo, cumple una función, darle mayor apoyo, fuerza aerodinámica sobre el eje delantero para mantenerlo plantado al piso. Mientras vas aumentando la velocidad, más presión. Aquí en el centro, una cámara de video. El sistema de iluminación está espectacular. Luces LED, proyección, conectan de esquina a esquina. Tienen una presencia de noche que sin lugar a dudas no tiene comparación y es 100% un muscle car. Moderno, pero muscle car. En el paragolpes encontramos los sensores y en la parte baja encontramos el spoiler. Tiene negro gloss. ¿Se ve bien? La integración de las puertas posteriores me parece la mejor decisión que han podido tomar. Son bastante amplias para abrir, casi 90 grados. Los materiales que están utilizando en los paneles, buena calidad, colchón, costuras, fibra de carbono, espacios útiles. Botón eléctrico para la apertura. Bastante espacio entre las rodillas y los asientos delanteros. Tengo por lo menos 3 dedos de distancia. Bolsillos, vents y aire acondicionado. Calefacción para los asientos posteriores. Eso es un opcional. 2 puertos USB del tipo C. El túnel entre los ocupantes no es grande. Aquí el apoyabrazos central es amplio, tiene su propio colchón, los espacios útiles, se siente muy bien. Los asientos posteriores están muy cómodos. Traen alcántara, cuero liso, bien sentado, entro preciso. Yo mido 1,80 m, nada mal. Ahora, el techo panorámico expuesto, sobre todo en lugares como Miami, donde hay mucho sol intenso, puede ser un problema porque entra mucho calor. Obviamente no es un vidrio regular, tradicional, tiene algún tipo de filtro. El hecho de que no se puedan cubrir o opacar me parece que es un... Bueno, a pesar de ahora traer 4 puertas en lugar de 2, las dimensiones no cambian. Largo total, 206.6 pulgadas, 5.3 metros. Distancia entre ejes, 121 pulgadas, 3.1 metros. Por el lado, bueno, el color. Este es uno completamente nuevo, se llama Blue Dacres. Le queda muy bien. Una de las cosas que más me ha sorprendido en este carro es que a pesar de ahora traer 4 puertas, las dimensiones no cambian. En cuanto a su diseño, tiene muy buena presencia. Para que te hagas una idea, los Dodge anteriores, los White Body, eran como 2 pulgadas más anchos que los regulares. Ahora este es 2 pulgadas más anchas que el White Body. Y esta no es una cuestión solo estética, es una cuestión completamente funcional por las enormes ruedas que traen. Traen estas ruedas de aleación de aluminio, las opcionales, $700 aproximadamente. Y los neumáticos también son opcionales, otros $700, porque estos son los de alto desempeño, los Goodyear Eagle F1. Al frente trae neumáticos 305-35, mientras que en el eje posterior 325-35. De serie trae rotores de frenos delanteros de 15 pulgadas, 380 milímetros, y en el eje posterior de 14.2 pulgadas, 360 milímetros. Sin embargo, la unidad que traemos ahora trae el sistema de frenos opcional Brembo. Al frente, 410 milímetros de diámetro. Son enormes. Los espejos exteriores traen la carcasa de fibra de carbono. Están instalados directamente en la puerta. El tallo es ancho, corto. No traen luces direccionales instalados en ellos. Lo que sí trae es cámara de video. En cuanto al greenhouse, me encanta cómo lo han trabajado. Sobre todo en este color azul me recuerda mucho al GTR que probamos hace algún tiempo. Y me refiero a esto. El marco del greenhouse es completamente oscuro. Llega a su pico máximo aproximadamente acá, en la parte superior del pilar A. Y luego empieza a caer
Y en la parte posterior el greenhouse aún cae más, apoyando más el trabajo de darle un perfil mucho más deportivo. En cuanto a sus líneas, las principales las encontramos en la parte superior. La primera empieza aquí, al frente. De hecho, en la parte baja, da una vuelta como un boomerang y luego se proyecta a través del guardafangos. Lo define muy bien. Aproximadamente donde está el espejo desaparece. Y luego la otra aparece aquí atrás. ¿Por qué atrás? Porque eso ayuda a darle volumen a los guardafangos delanteros. Acuérdate, este es un carro con tracción a las 4 ruedas, ¿ah? No es una tracción posterior. Aparece la línea de carácter, se va proyectando por todo el lado del vehículo, llegando hasta sus caderas. Aquí ayuda a darle mayor volumen y conecta en la esquina. Luego tenemos una línea secundaria aquí en el centro de las puertas que corta directamente, va de guardafango a guardafango. En la parte baja tenemos el side seal en negro gloss. No se detiene solo aquí en el lado. Vemos que conecta con el frente y la parte posterior. Las manijas exteriores no operan mecánicamente, como tradicionalmente se hacen. Estos traen operación eléctrica. Asumo que el diseño que están utilizando hace que sea aerodinámicamente más eficiente. Llegamos a la compuerta posterior y por supuesto aquí no tenemos un reservorio de gasolina tradicional, es un carro eléctrico. Lo que tenemos es el conector para recargar la batería. Lo primero que uno siente en este carro cuando lo está manejando evidentemente es el silencio, la tranquilidad clásica de los vehículos eléctricos. Otra cosa que destaca es la calidad de los materiales, construcción en su interior. Y lo señalo porque tradicionalmente los carros eléctricos tienen fama de ser interiores baratos, ¿cierto? Este vehículo está alejándose de ese estereotipo. Tenemos fibra de carbono en las puertas que está buenísimo. Yo creo que es un detalle muy cool. Además, trae su propio sistema de iluminación. Se enciende cuando abres la puerta como para mostrarte, oye, te has olvidado de cerrar la puerta, y también para mostrarle a la gente por fuera, oye, la puerta está abierta, no me choques. La integración entre los paneles está muy bien realizada a través de esa fibra de carbono y atraviesa todo el frente del carro, dando esa sensación de amplitud que esperamos en los muscle cars. Es una de las características clásicas de los carros muscle cars americanos. Amplitud, comodidad, eso está directamente ligado con estos asientos. A pesar de que estamos con el paquete del Track Package, que son $5.000 adicionales que incluyen estos asientos de una sola pieza, tienen buen colchón, tienen buen apoyo lateral, con suficiente colchón. La gente gruesa no va a tener mayor problema, bueno, depende, ¿no? Tiene calefacción, enfriadores, todo lo que puedes esperar. El volante es otro de los elementos que a mí me ha gustado muchísimo. Trae esta tendencia de diseño de volantes, parte superior, parte baja plana, maximizan espacio, visibilidad. Tenemos controles, botones en las aspas horizontales a la izquierda para controlar la información que tenemos al frente del conductor en la enorme pantalla digital de 14 pulgadas. Algo que me gusta de esta pantalla es que no están bombardeándote con información exclusiva para los carros eléctricos. No, se asemeja bastante a la información que tenemos en carros con este tipo de pantallas. Entonces no se están alejando de lo tradicional y me parece que eso es una buena decisión. La pantalla de info, entretenimiento, 12.3 pulgadas, la forma en que la han diseñado, instalado, me gusta. Primero porque no obstaculiza la vista. No parece un tablet vertical como hemos visto en otros carros que parece que lo han pegado ahí nomás y no han pensado mucho. No, en este caso se han preocupado en darle una forma. Es horizontal, es alargado y tenemos un montón de información. Podemos conectar a Apple CarPlay, Android Auto, tiene Wi-Fi. Y lo que más me gusta de esto es que tiene las páginas de alto desempeño, que siempre son buenas. Eso las vimos en la prueba original. Es exactamente lo mismo que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Cuando lo probamos en el circuito. El sistema de aire acondicionado, también existe una barra aquí abajo con comandos touch. Perfecto. Hay un balance. Otro poco más abajo, vence aire acondicionado. Me gusta cómo los han puesto delgados, se ven relativamente finos, tanto al centro como en las esquinas. La palanca para controlar la transmisión, tipo gatillo, se siente bien ergonómicamente. El apoyabrazos es asimétrico, me gusta eso. Además trae colchón, lo hace cómodo. Abajo tenemos un poquito más de espacio y encontramos un puerto USB del tipo A. Eso es por si estás paseando a tu papá y todavía tiene su cable antiguo, no hay problema. El espejo central no está conectado a una cámara de video. Trae un marco delgado, pero marco. Yo no le hubiera puesto eso. Aquí en la parte superior tenemos la unidad donde contiene diferentes controles, el sistema de iluminación, por ejemplo, luces LED y tenemos el botón para abrir la compuerta posterior. El tapasol forrado en suede, así como todo el techo. 3 memorias para los garajes. Tenemos el espejo con su propio sistema de iluminación LED y podemos ampliarlo. Ahora, para tener una idea más objetiva, he invitado a uno de mis mejores amigos para que nos dé su opinión. Bienvenido al futuro. Bueno, el carro en que hemos estado manejando toda la semana. Vamos a hacer unas cuantas cosas para ver qué tan bien se utiliza el carro en el día a día. No sé si sabes esto, Tacio, no sé si te lo conté, pero el Charger, el nombre Charger, se utilizó
antes de que yo naciera, en la década de los 60s, un muscle car de Dodge. Tenía un motor V8 grande, muy potente, tracción posterior. Es uno de los modelos que dio inicio a los muscle cars como los conocemos ahora. Este modelo es completamente eléctrico, diferente. La gente no ha estado muy contenta con este cambio. Ya tuve oportunidad de manejarlo en el circuito cuando recién lo probé y me gustó, me pareció divertido. Pero, ¿a ti qué te parece? Mi opinión de este carro es muy bueno, me gusta mucho, pero el hecho de estar eléctrico no me gusta. Su parte posterior. Vemos, no tiene una antena tradicional, lo que trae es esa especie de domo. Tenemos la luz de freno integrada en el mismo parabrisas. Bajando un poco, llegamos a la compuerta y vamos a encontrar, tenemos este alerón negro gloss instalado sobre la misma compuerta. Por cierto, el vidrio posterior está directamente enlazado con la compuerta, así que vendría a ser un liftback. El sistema de iluminación, espectacular, trae tecnología LED, integra de esquina a esquina. Cámara de video posterior, sensores. En la parte baja tenemos el nombre Daytona en el mismo paragolpes, en la parte negro gloss. Una diferencia es que las versiones a gasolina, el six-pack, en vez de decir Daytona, va a decir Charger, va a decir six-pack, no va a decir Daytona. Y más abajo encontramos el sistema Fratsonic, el sistema que ha sido especialmente diseñado para que este carro genere un sonido inspirado en los grandes motores V8. Para abrir el espacio de carga tenemos opciones. Podemos hacerlo a través de un botón dentro de la cabina, a través de la llave, presionándola 2 veces, o presionando un botón aquí en la parte posterior. Lo que encontramos es, detrás de la segunda banca de asientos, 22.8 pies cúbicos, 644 litros. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 37.4 pies cúbicos, 1059 litros. Trae su propio cobertor para mantener toda tu carga discreta, sistema de iluminación con tecnología LED, anclas para asegurar cargas con diferente forma. Debajo del piso, un espacio de carga bien inútil. Aquí tenemos el compresor, porque este carro no trae ruedas de repuesto, trae un kit de reparación. De noche, el sistema de iluminación dentro de la cabina hace un gran trabajo. La combinación de colores, de intensidad, me parece que es suficiente. En el modo normal, no tenemos iluminadas las puertas, no crean una distracción. En este momento tenemos la pantalla de instrumentos con la información más sencilla, digamos. Si la cambiamos, podemos tener el sistema de navegación, y un diseño un poco más tradicional. Vamos a dejarlo con este me gusta más. El sistema de heads-up display, también bastante claro, bastante directo con la información que tienes al frente. El sistema de iluminación exterior hace un buen trabajo. Tenemos sistema de iluminación automático. Las luces altas hacen un buen trabajo, alumbran un poco más arriba, no tanto hacia los lados. La visibilidad desde dentro de la cabina es bastante buena, incluyendo el espejo central, los exteriores. Los pilares A no son tan anchos y los pilares B tampoco, así que no hay ningún problema, ninguna queja. Me hubiera gustado tener un poquito más de volumen en el capó. Sin embargo, se ve un poco el domo en el centro. Sería espectacular si se pudiera ver el alerón, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Vamos a cambiarlo al modo de manejo un poco más deportivo. Vamos a ponerlo en Sport. Ahora sí nos cambia el sistema de iluminación, o por lo menos, sí, ahí vamos. Cuando aceleras, el sistema de iluminación se detiene. Ahora, el heads-up display también se ha actualizado con más información. En este momento tenemos, además de la velocidad en que estamos andando y el límite de velocidad, tenemos las fuerzas G. El sistema de regeneración no cambia. Hubiera esperado que sea un poquito más agresivo. Eso sería una buena idea, ¿no? Y vemos también que la configuración en el panel de instrumentos ha cambiado. Me gustan las gráficas que están utilizando. Se ven muy bien. ¿Cuál será el razonamiento detrás de tener la iluminación de las puertas? Me imagino no distraer. El ambiente dentro de la cabina es relativamente siniestro. También me gusta y está alineado con el carácter de Dodge. Y atraviesan las curvas muy plantados. Me siento muy cómodo con estas curvas. A pesar de que estamos con la pista semi mojada, se siente un carro muy estable. Vamos a cambiarlo al otro modo que tenemos. Vamos a ponerlo al más agresivo. Lo tenemos configurado en el botón Custom. Ok.
y lo primero que cambia es el sonido. Un sonido mucho más agresivo, un poco más ronco, más elevado. Y la respuesta del motor, ¿no? Yo creo que sigue siendo la misma. Yo creo que nos está entregando los 670 caballos ya. No necesitamos presionar el botón PowerShot para llegar a esto. Buen carro, ¿eh? Pero nuevamente, no esperemos un muscle car tradicional. No, este es un nuevo segmento y es un carro divertido de manejar. Yo lo recomiendo a que por lo menos le dé la oportunidad de darle una vuelta. Porque una vez que te sientas en este carro, te vas a dar cuenta que no hay punto de comparación. Son dos animales completamente diferentes. Esta es una nave moderna que se aleja un poco de las sensaciones tradicionales y está incorporando nuevas sensaciones, nuevas técnicas, nuevas dinámicas de manejo. Y eso es lo que lo hace entretenido. Así que ya sabes, si estás en el mercado por un carro diferente, un carro deportivo, eléctrico no es un problema para ti, capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en 3 segundos, esta es una buena alternativa si es que tienes unos $70,000 para gastar. Vamos con las preguntas desde redes sociales. Instagram. Arturo Flores 4143 me pregunta, ¿habrá versiones a gasolina? Sí, hay una versión a gasolina por ahora, una 6 cilindros biturbo, la Sixpack. Y se dice, hay rumores, están ya trabajando en una versión V8. Carlos MT78, ¿de cuánto cc? 0. Arturo Pretalia, ¿lo comprarías para uso diario? ¿Sabes que sí? Para uso diario me parece que está perfecto. Tiene 4 puertas, es cómodo, es amplio, lo puedes recargar en tu casa. Ese es el tema. Siempre y cuando tenga dónde recargarlo, no hay problema. Y SM Norena, ¿por qué crees que tiene el rechazo que tiene? Yo creo que no lo pensaron bien en cuanto al planeamiento. Si hubieran mantenido las versiones V8, Hellcat, todas esas, y hubieran creado una versión eléctrica, yo creo que hubiera tenido mayor aceptación. Yo creo que el mercado, cuando siente que le estás imponiendo algo que no quiere, o por lo menos algo que vas a probar por primera vez y le estás quitando lo que le gusta, yo creo que eso crea un rechazo inmediato. Esa fue la mayor razón por lo que ocurrió ese rechazo inicial. Pero ahora que están renaciendo los motores V8, vamos a ver. Así que ahí lo tuvieron al Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión Daytona Scat Pack Sedan, $64,000. Y luego está la versión Scat Pack Plus Sedan, $69,000. Como lo probamos hoy, la versión base, pero con algunas opciones, $70,400. Para este año continúan ofreciendo la versión de 2 puertas, la Coupé. Es una diferencia de $2,000 para agregarle las 2 puertas adicionales. Sin embargo, la gran novedad para este año en cuestiones de precio es que ya no se ofrece la versión base, la RT. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar. No te cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y nos vemos muy pronto. No se mueran.